20 términos informáticos que debes conocer sí o sí. El primero de ellos es software. Así como lo he dicho, software, que es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas, que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Esta palabra pues viene del origen en inglés y es lo que tú ves cuando estás trabajando en la computadora o en tu celular. Es un software. Software. ¿Cómo se pronuncia bien? La gente de habla bien inglés te puede ayudar, o me puede ayudar también a mí, porque según entiendo es software. Entonces, en su página o en su sitio web, habla bien inglés, o en YouTube realmente, podrán encontrar este video, palabras difíciles, software y hardware. Y ahí nos enseñan a pronunciarlo correctamente, porque esa palabra es en inglés, no tiene traducción al español. Y está el hardware. La Real Academia Española define el hardware como el conjunto de los componentes que conforman la parte material de una computadora, a diferencia del software, que requiere a los componentes lógicos, intangibles. Sin embargo, el concepto suele ser entendido de manera más amplia y se utiliza para denominar a todos los componentes físicos de una tecnología. De nuevo, vamos a ver, habla bien en inglés. A ver si nos explican cómo se pronuncia esa palabra. Yo sigo creyendo que es hardware. Blog. Seguramente más de una vez he escuchado esta palabra y se refiere a un blog o bitácora. Es un sitio web que incluye a modo de diario personal de su autor o autores contenido de su interés. Este lo actualizan con frecuencia y a menudo pues son comentados por los lectores, siempre y cuando el autor tenga habilitados los comentarios. Hay gente que no le gusta que se le contradiga. El origen de esta palabra es muy interesante porque se remonta a 1997, hace siglo pasado. No es hace tanto tiempo. Pero en ese entonces se mencionaban como weblogs en Estados Unidos. Y más adelante pues se fue diciendo weblog pero por separado y después ya solo decían blog. Y así es como esa palabra llegó a nosotros como blog. En Estados Unidos todavía utilizan los dos términos, weblog o blog, para referirse a estos sitios web. Si no me crees, pues métete a la página de codection.com, el nacimiento de los blogs. Es un artículo muy interesante. Es la captura de pantalla que estás viendo ahí. Cuarto término, compilador. Un compilador es cuando tú programas, es un software que traduce ese programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel como C, C++, COBOL, etcétera, en lenguaje de máquina. Un compilador generalmente genera el lenguaje ensamblador primero y luego traduce el lenguaje ensamblador al lenguaje máquina. Bueno, el punto es que lo convierte en 1-0 o 1-0, que es lo que dijimos, el lenguaje de las máquinas, el sistema binario. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pues que el hecho de que la máquina no entiende inglés, no entiende español, entiende de unos y ceros. Entonces tiene que haber algo que traduzca todo lo que hayamos hecho y lo convierta a ese lenguaje máquina. Para eso sirven los compiladores. Seguramente si te quieres dedicar a la programación, lo verás muy a menudo. Puedes ver un artículo acerca de los compiladores en europeanvalley.es, que es un compilador en programación. Los links los dejo abajo. 5. Algoritmo. El algoritmo es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. El algoritmo está presente en todas nuestras actividades diarias. Nos lo explica Anastasia Kumarakaeva. No sé si se pronuncia así, pero me gusta cómo suena. Que es rusa de nacimiento, que vive en España y que habla inglés. Es una chica espectacular, habla ruso, español e inglés. Pero ella hizo un artículo en donde nos explica el Eshran, que es un algoritmo. Y seguramente lo vives todos los días. Si tienes Facebook, todos los días Facebook escoge por ti las noticias que tú vas a ver y te las ordena en tu sección de noticias. Así las cosas que te interesan o cosas que él cree que te pueden interesar. De eso se trata el Eshran. En la página de Human Level, Diccionario Marketing Online, en la sección Eshran, vas a encontrar un artículo de Anastasia Kumarakaeva. Insisto que me gusta cómo suena.
en donde te explica cómo funciona el SRAM y cómo afecta tu día a día. El otro término es BIOS, número 6. El BIOS, por sus siglas en inglés, de Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida, es un firmware instalado en una memoria ROM no volátil del ordenador, frecuentemente en un chip dedicado. Sí, generalmente, así como ves en la imagen de la izquierda, hay una BIOS soldada a la placa madre. Y esta es un elemento fundamental porque sin esta no arranca la PC. Esta le dice al hardware o a la tarjeta madre o a todos los componentes, le traduce el software. Le dice, este es el software que vamos a usar. Si por cosas de la vida el BIOS, pues arruinaste todo, no hay conexión. Es un pedazo de metal, nada más lo que vas a tener ahí. De metal y circuitos. O sea, no es muy recomendable. Hay que tener cuidado. La BIOS se ve más o menos así, como la que ves ahí en pantalla azul. Pero la hemos usado por más de 20 años. Por más de 20 años sin actualización. Todo el mundo la veía de esta manera. Ya en los últimos años ya es más o menos como la que tú ves, te voy a enseñar aquí. Ya algunas plataformas ya utilizan el UEFI BIOS. Y en este ya los datos se presentan más bonitos. Ya puedes usar el mouse dentro de la BIOS. Y puedes hacer configuraciones de tu equipo. Sobre los CPU, el uso de voltaje, etcétera. Es muy interesante. Entonces, nos hemos actualizado, pero esto ha sido reciente. Por más de 20 años usamos BIOS, imagínense. La séptima palabra es bit. Bit es la abreviación de binary digit o dígito binario. ¿Se acuerdan del video sistema binario, lenguaje de las máquinas? Bueno, es eso. La cual en términos técnicos es la menor unidad de información de una computadora. Un bit tiene solamente un valor, que puede ser 0 o 1. Varios bits combinados entre sí dan origen a otras unidades, como los bytes, los megas, los gigas y los tera. Pero lo mínimo de información es un bit, aunque difícilmente haces algo con ello. Pero si quieres tener más información de qué es el bit y qué es el byte, puedes irte a la página de tecnología informática y en el artículo qué es el bit, qué es el byte, te explican de muy interesante forma, o ¿cómo era? De una manera muy interesante el tema. Así que pásense por ahí a verlo. Y hablando de bit, pues hablamos de los bytes. Y los bytes es una unidad de información base que es utilizada en computación. Y esta está formada por 8 bits, como lo vimos también en el video de sistema binario. Ya un byte ya es información, es lo mínimo, ya es una letra, es un número, es lo que sea expresado en binario formado por estos 8 bits. En español también se le denomina octeto. Esto es un dato de la Wikipedia. Lo que no estoy seguro es si alguien le dice octeto. ¿Tú le dices octeto? ¿Alguien en el mundo le dice octeto? Si vives en cualquier lugar que no es El Salvador, ¿le dices octeto a los bytes? Déjenmelo saber porque nunca he oído a nadie decir, oh, tengo 5 megaoctetos de megabyte. Pero en fin, quién sabe. CPU. Las CPU, este es el 9, son las siglas de Central Processing Unit, lo que traducido significa unidad central de procesamiento. Se trata de uno de los componentes vitales que te vas a encontrar en tu ordenador, tu smartphone o tu tableta o el portátil o laptop, e incluso en relojes y prácticamente cualquier dispositivo electrónico. Sin él, pues simplemente no funcionan. La gente suele confundir CPU de esto cuando realmente queremos hablar de esto. Un procesador es donde suceden todos los procesos. Todo lo demás es un periférico. Si quieres entenderlo mejor, puedes visitar la página de shataka.com. Creo que así se pronuncia, shataka.com. Es una X al inicio. En la sección CPU, que cómo sirve. 10. Gadget. Gadget es un dispositivo que tiene un propósito y una función específica, generalmente de pequeñas proporciones, práctico y a la vez novedoso. Los gadgets suelen tener un diseño más ingenioso que el de la tecnología corriente. Muchas veces hablamos de gadgets sin poder definirlos, pero un gadget es ese aparatito que pues tal vez ya existía antes, pero ha recibido como una actualización, en el sentido que ya tiene un procesador y hace alguna función relacionada al ámbito tecnológico, como por ejemplo un teléfono
Un teléfono era un teléfono, no era un gadget, hasta que pues le pusimos procesador, cámara, etcétera, y lo convertimos en un gadget. Así también como fue el iPod en su momento, los teléfonos inteligentes que comenzaron a salir, mouse, pero ya los mouse con algunas funciones extra, esas tablets que te sirven para dibujar, pues un gadget, los joysticks, etcétera, se consideran gadget. Pero para que tengamos una mejor idea, visita la página de The Guardian. The Guardian. Ellos tienen una lista de los mejores 20 gadgets del 2019. No puse el del 2020 porque todavía no ha terminado el año. pero, pero nos puede servir un montón. Por ahí vas a ver un altavoz multisala. Interesante, cada vez inventan cada cosa. Creo que cada cosa que tú puedas ver en tu casa puede ser potencialmente un gadget. Estoy viendo una taza justo en ese momento y pienso que puedo convertirla en un gadget. IP, la Internet Protocol Address, es decir, la dirección IP o simplemente IP. Se basa en el protocolo de Internet, que es además la base del funcionamiento de Internet. Se trata de la dirección inequívoca de un dispositivo. Por ejemplo, de un ordenador, de un servidor web, de una impresora, de un router, etc. En una red interna o externa. Una dirección IP puede referirse también a un conjunto de dispositivos, como el caso del broadcasting o del multicasting, otros términos. Del mismo modo, a un único ordenador puede asignársele varias direcciones IP. Lo que sí es seguro es que cada dirección IP de una red solo puede asignarse una vez al mismo tiempo. Esto es para todo lo que está conectado a internet, tiene una IP, tiene una dirección. Si no, no lo va a encontrar. Imagínate que tú mandas un correo electrónico. ¿Cómo vas a ver el correo electrónico a dónde llegar? Esa es una dirección, como lo que pasaba con el correo tradicional. Bueno, así funciona el IP. Es una dirección para poder ubicar a dónde va a llegar la información. Periféricos. Por cierto, amo esto que ven de fondo. Quiero uno. Así exactamente igual. Hagamos una colecta. Voy a poner un botecito para reunir, para comprarme este jueguito. Me encanta el color y el fondo. De hecho voy a pintar ya mi escritorio de negro. Entonces, periféricos. En informática, periféricos, la denominación genérica para designar el aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora. Se consideran periféricos a las unidades o dispositivos de hardware a través de los cuales la computadora se comunica con el exterior, y también a los sistemas que se almacenan o archivan información sirviendo de memoria auxiliar de la memoria principal, o sea, la USB. O sea, la USB, los audífonos, el teclado, el mouse, todo lo que conectas a la par porque vas a meter información, sacar información, el monitor, todo es un periférico. Por lo tanto, solamente sirven para de auxiliar a los procesos que hace la PC. El microcontrolador, el que lo microcontrolorice, esto sería un buen trabalengua. Bueno, un microcontrolador es un circuito integrado digital que puede ser usado para muy diversos propósitos, debido a que es programable. Está compuesto por una unidad central de proceso, memorias ROM y RAM, líneas de entrada y salida, periféricos. Un microcontrolador o un microchip, más fácil, microchip es una PC en pequeño, una computadora en pequeño, pero suelen usarse para hacer, por ejemplo, sensores, para hacer circuitos que hagan algo en específico. Por ejemplo, si tú a veces compras un juguete, le meten un microchip para poder hacer que el carro avance, retroceda, etc. Todo es controlado por el microchip, con el microprocesador o microcontrolador. Entonces, es muy común verlo en muchos componentes electrónicos para poder diferenciarlo de una PC en general. En EdPro Store existe un artículo de qué es y para qué sirve el microcontrolador. Créanme que no puedo decir esta palabra. IDE, un entorno de desarrollo integrado, es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas del desarrollo comunes en una sola interfaz gráfica de usuario. Más claro ni el agua. Un IDE es una serie de programas, o un programa, mejor dicho, que reúne varios códigos para los programadores, de tal manera que el programador no tenga que estar usando varios para crear un programa, valga la redundancia, sino que lo que hace es facilitar la vida a los programadores. Aquí está. En NetDean
tienen un artículo de eso. Y en Red Hat también. Ellos tienen What is IDE. 15. La RAM. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo. Esa es donde se almacena de forma temporal, recuerda esa palabra, temporal, los datos de los programas que están utilizados en ese momento. Sus siglas significan Random Access Memory, por lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio, y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores hasta teléfonos móviles. Es esa cosita bella que ves ahí de verde y esos circuitos ahí pegados. El backend, número 16. Esta palabra probablemente sea de las que quizás o has oído ya a lo lejos o no has oído de plano y con la que convives todos los días. El backend es el sitio web que consiste en un servidor, una aplicación y una base de datos. Y ahí se toman los datos y se procesa información y se envía al usuario. Por ejemplo, estás en YouTube y tú pides ver un video. El backend es el servidor donde están los videos allá en Google, que sacan el video, que te lo mandan, que lo ponen, que lo clasifican, que hacen el listado, que te ponen las recomendaciones. Todo eso sucede atrás. Por eso es el backend, en la parte de atrás. Que algo que tú no ves. Y no sucede en tu computadora, sino en un servidor remoto. También tu app, una app que tú uses, pues tiene un backend, una parte de atrás. Y al momento de programar apps, tienes que crear el backend y el número 17, el frontend. El frontend es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede acceder directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios o de la app. Entonces, este es un front-end. O sea, esta es la parte que tú ves. Regresando al ejemplo de YouTube, pues la página de YouTube que tú ves, donde escoges, donde pinchas, donde seleccionas, lo que tú quieras, donde buscas. Esa es la parte que interactúa contigo. Todo lo que se trate de establecer relación con el usuario sucede en el front-end. La app igual. Y hablando de app, pues la 18 es la app. El término app es la abreviatura de la palabra inglesa application. Y la app es una aplicación de software diseñado para ejecutarse en los smartphones. Originalmente para eso era, aunque ahora Windows 10 también habla de app, tabletas y otros dispositivos móviles. Su origen más popular pues se remonta al 2008, cuando empezó a dar los primeros coletazos, o como cuando se comenzó a conocer. Y en el 2010 el término app fue designada la palabra del año, según la Sociedad Americana del Dialecto, o sea, en Estados Unidos. O sea, en el 2010 la app era la palabra de moda. Imagínense, qué interesante, eso fue hace 10 años. App, la palabra de moda. No sabía que ni que habían premios para las palabras. Acabo de darme cuenta que me comí la 19. Bueno, entonces era 20. La nube. La nube es la definición de la nube, puede parecer poco clara, pero básicamente es un término que se utiliza para describir una red mundial de servidores, cada una con su función única. La nube no es una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos de todo el mundo que están conectados para funcionar como un único ecosistema. Esos servidores están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenido o servicios, como streaming de videos, correo web, software de ofimática o medios sociales, en lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local. Accede a ellos en línea desde cualquier dispositivo conectado a internet, es decir, la información está disponible donde quiera que vayas y siempre que la necesites. Una nube no es nada más que las computadoras que están conectadas a internet, que tú accedes a ellas a través de internet. El término nube es un término simplemente coloquial, una referencia, pero no es que estén en la nube, sino que están en algún lado, menos en tu computadora. ¿Okay? Chicos, los he estafado. Solo tenía 19 y le puse 20. Debo una palabra. Así que si viste este video y viste solamente 19, porque la 19 se perdió, pues perdóname. Para la próxima te voy a poner 19, o te voy a dejar la palabra 19 en el comentario, para que veas los comentarios y me escribas. Así que muchas gracias por ver el video. Anótenos 20 conceptos menos 1 de informática en la web.